Renacer es dejar de sobrevivir, es mirarnos con honestidad y elegirnos sin culpa. Y la conciencia se refleja en cómo vivimos, cómo administramos nuestra energía y cómo asumimos responsabilidad por nuestras elecciones. Renacer desde el conocimiento, el propósito y la conciencia. Esto es El Renacer de Eva, segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más llamado El Emprendimiento. Yo soy Mayra. Yo soy Adriana. Y esto es El Renacer de Eva. Hola Adriana, ¿cómo estamos? Hola Mayra, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, con mi nuevo corte. Nuevo look. Muy bien. Sí. Esos son los cambios, Mayra. Ay. Año nuevo, look nuevo. Y bueno, ya vamos ya no estamos ni tan al año nuevo, ¿verdad? Pero ya estamos en febrero, pero pues fíjate que no era algo que tenía planeado, pero pues ni modo, ya me tocó que la señora de la estética, por más que le dije solo las puntas, me cortó un montón, ¿verdad? Me dejó las puntas. Me dejó en puntas. Pero bueno, pues esperaremos que crezca. Te ves guapa, Mayra. Gracias, Adriana, tú también te ves muy guapa. Ay, muy Adriana, gracias. Cuéntame. Dime, ¿qué quieres que contemos hoy? Hoy el emprendimiento, yo creo que es un tema que a muchos nos gusta, a muchas, porque yo creo que ahorita en la actualidad se está dando mucho esto del emprendimiento y qué mejor que tú que nos cuentes un poquito sobre este tema, sobre el emprendimiento. Y pues bueno, Adriana, ¿qué te parece el tema de hoy? Muy bien, Mayra, ¿qué te parece si arrancamos ya con nuestro tema de hoy, va? Muy bien, Adriana. ¿Sí? Adriana, pues tú eres aquí la experta. No sé si nos pudieras contar un poquito sobre lo que viene siendo el emprendimiento, tú cómo inicias, tu historia en el emprendimiento. Bueno, vamos a hablar del tema del emprendimiento. Mira, Mayra, a mí me gusta leer muchos libros, ¿verdad? Y desde hace muchos años yo leo sobre emprendimiento, sobre superación personal y demás, ¿no? Pero primeramente te quiero platicar qué me llevó. ¿Qué me llevó a esto de emprender? ¿Sí? Antes de arrancar con otra cosa, tráiganse su cafecito, su tecito. Mayra, ya no nos has invitado el café ni el té, ¿verdad? Ay, perdón. Y vénganse al chismecito. Sí, vénganse. Creo que esto más que chismecito es algo que a todas como mujeres nos ayudaría mucho. Digo, a lo mejor ya hay emprendedoras dentro de los que nos siguen, pero como decía un líder de un proyecto que yo tengo, es que dice, todos partimos de diferentes puertos, ¿no? Entonces, probablemente yo les voy a hablar desde mi experiencia, quizás otra persona que tenga experiencia en emprender lo vea desde otro ángulo, pero al final de cuentas, pues todo nos lleva a donde mismo, a perseguir una meta, ¿no? A un fin. Sí, y pues, ¿qué me llevó a esto, Mayra? Pues yo creo que esto me llevó a que yo serví o más bien no serví, sino fui brazo derecho de muchos hombres, ¿sí? Como godín, como empleada, como financiera. Pero yo fui ese brazo derecho de muchos hombres, pero jamás fui como la dueña de mí, ¿no? De mi propia historia, ¿no? Entonces esto un poquito me hizo boom, ya iremos platicando un poquito en el desarrollo del programa, del episodio, de dónde viene todo esto, ¿no? Pero pues al final de cuentas es esto, ¿no? Yo empecé a ver que servía a otras personas y me preguntaba el por qué yo no podía ser dueña de una historia propia, ¿no? Y de ahí parto. ¿Sí? Ok, muy bien, Adriana. Más o menos, ¿qué edad tenías, Adriana, cuando empiezas esto de, a lo mejor, el decir, ay, como que me dan ganitas de emprender? Mira, edad, no te puedo decir, Mayra, exactamente. Yo creo que yo desde niña fui emprendedora. Ok. ¿Sí? Desde niña empecé a hablar. Yo sí creo, fíjate, y eso es como un consejo que yo les doy sobre todo a las que son mamás, es de que observen a sus hijos, ¿no? Porque eso, yo creo que lo que juegas, lo que haces de niño, marca mucho la pauta de lo que quieres ser de grande, ¿no? Y yo creo que es importante que los papás empiecen a enfocar a los hijos en lo que ven que les gusta, o sea, en lo que se pueden desarrollar, las habilidades sobre todo que tienen más como más fuertes, ¿no?
Entonces, yo creo que yo desde niña, me gustaba mucho vender. O sea, yo jugaba a que les vendía mis muñecas y a que les hacía, ah, jugaba mucho en la parte de vender, ¿no? De vender, comprar, enseñar, también es una de las cosas que me encantaba. Sentaba todas mis muñecas y las sentaba a explicarles cosas y demás. Entonces, creo que desde ahí me gustaba jugar mucho con los billetes, me gustaba jugar mucho al banco. Entonces, como que ahí formaron esta parte de mí, ¿no? De mi carrera, de mi formación, y ahora, pues, ya grande, descubrí que ser emprendedora era una de las cosas que me interesaban. Okey. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, Adriana? ¿Cómo iniciaste, o cuál más bien, cómo inicia la idea de decir: "Quiero poner esto y así inicia mi emprendimiento"? Mira, Mayra, fue muy curioso. Yo, como les comentaba, pues yo trabajaba para alguien, ¿no? Todo empezó desde mi formación profesional. Muchos ya saben, yo soy contadora de profesión, me desarrollé en el área financiera y demás, pero fue en 2014, más o menos en 2014, que yo escuché en la radio. Mis hijos ya estaban en la primaria. Creo que un poquito lo he platicado, pero ellos estaban ya en la primaria. Sale en la radio un programa de emprendimiento para niños, y para mí fue así como el boom lo que detonó mi mente, ¿no? Yo quiero que mis hijos tomen este curso, yo quiero que mis hijos lo hagan, y me aferré tanto a esta parte. Sé que no lo podía hacer en ese momento. Eran 3, la mayor estaba por salir la primaria, el otro niño, pues, estaba a mediados de primaria, y la más chiquita que acababa de entrar, ¿no? Y para mí era así como que, híjole, yo quiero que los 3, y no decía uno, sino los 3, ¿no? Les quería dar esa oportunidad a los 3. Bueno, según en mi mente, ¿verdad? Les quería dar esa oportunidad, y pues no se daba, no se podía dar en ese momento por otros compromisos financieros que teníamos, en esa etapa de la vida que teníamos. Y y que fue un día que, pues, de estarlo escuchando en la radio cuando iba a trabajar, de estarlo escuchando, decidí el decir yo, pues, yo voy a crear mi propio programa de niños emprendedores, ¿no? Llegué a mi trabajo, le platiqué a una de mis compañeras y me dijo: Me late, yo te ayudo a desarrollarlo". "Ah, órale", y empezamos. O sea, nos llevó todo un año hacerlo. Posterior a esto, de este año, ya lo tenía diseñado, ya lo tenía definido de cómo iba a ser. Y, pues, empezamos mi corrida piloto, ¿no? O sea, dárselos a mis hijos. Pero que yo decía: "No, ellos no van a querer tomarlo solo". Invité a más niños y armé un grupito de niños, entre familiares, amigos, hijos de mis amigos conocidos, y armé un grupito como de 15 niños aproximadamente. Eran como 20, al final creo que quedaron como 15. Y fue algo que superó mis expectativas, Mayra. En esa ocasión, ya cuando terminamos el curso, hicimos una expo, expusimos todos sus proyectos de los niños, invité a los papás a que colaboraran, que compraran los productos de los niños, y, pues, todos quedamos muy satisfechos, ¿no? Para mí, el ver terminado este proyecto fue así como, híjole, que haya superado mis expectativas, mi visión. La verdad, ahí, para mí, todo cambió. Posterior a esto, mi compañera me dice: "Mira, salió este programa en Zapopan, y, para validar el modelo de negocio". Me inscribí, participé, salí favorecida para validar el modelo de negocio. Me lo validaron en TEC de Monterrey, y, fue un proceso complicado, pero fue muy gratificante porque aprendí muchísimo en ese periodo. Y, pues, resulta ser que, pues, me dicen que mi modelo de negocio sí era escalable, ¿no? Y para mí, pues, un logro, ¿no? La verdad, estaba como en mi sueño, como en la parte esta que no sabía lo que yo había, logrado. Digo, no fui sola, pero con mi idea, pues, lo que se había logrado, y fue muy padre. Pero ya a partir de esa fecha, para mí mi vida cambió, ¿no? Yo ya decía, yo ya no me conformaba con mi empleo, ¿no? Ya no decía: "Sí, qué padre, me gusta lo que hago", pero ya como que empezaron a mandar señales en mi cerebro de que ya no podía continuar con esto, ¿no? Me di Okey. muchos, muchos topes en mi camino. O sea, me
me dieron golpes, tropecé en muchas situaciones, pero al final de cuentas, pues ya había sembrado la semilla, no en mis hijos, sino en mí, ¿no? Ujú. O sea, creo que en vez de que yo dijera, híjole, les ayudé a mis hijos, creo que esto me ayudó a mí a pensar de otra manera. Si yo creé Okey, una empresa, una asociación civil, me fraudearon en esa asociación civil. O okey. sea, el notario jamás me entregó el acta constitutiva protocolizada y pues esa asociación civil se quedó ahí, ¿no? En el limbo. Y Okey. pues fueron muchas cosas que sucedieron en esta etapa que pues sí fueron cosas lindas que me pasaron, pero a la vez empecé a sentir lo que era la frustración de querer emprender algo y no lograr como esa expectativa que tienes, ¿no? Sí, claro. Ahorita, Adriana, que hablabas respecto a cosas que te topabas, cosas, a lo mejor no tan gratas, ¿qué recuerdas de esto del emprendimiento que te haya dejado un aprendizaje, a lo mejor de una mala manera? Pues mira, Mayra, justamente esta fue mi primera experiencia. Bueno, Ujú, tuve varias. Digo, que para mí fue un podríamos decirlo, un emprendimiento positivo, al final de cuentas, esto de los niños, esto de los cursos de niños, resultó más, para mí, más frustrante que favorecido, ¿no? ¿Por okey, qué? Porque hubo ciertas situaciones que sucedieron con este programa ujú, que que estaba como parecía que estaba en disputa mi programa. Sí, el programa de okey. que algo que nosotros creamos, algo que era mío, pues llegó el momento en el que no nada más yo lo quería, sino que había otras personas que les interesaba Okey, y no les importaba pasar encima de mí. O sea, no me okey, decían: "Oye, véndeme tu programa", o "Mira eso", no. O sea, me lo exigían, ¿sí? okey, Entonces, fíjate que a pesar de que fue una experiencia muy padre, fue algo que me dejó muchas enseñanzas, pero decidí en su momento dormirlo, okey, porque sentía más frustración, más presión que satisfacción. okey. ¿Cuánto tiempo duraste con este emprendimiento, Adriana? Como 2 años, Okey. como 2 años. Y, o sea, a lo que entiendo, al final te lo quitan. No, Okey. yo al final decido ya no hablar más, porque haz de cuenta que cuando yo lo estaba diseñando, yo estaba muy emocionada, cuando ya lo impartí, que vi que era un programa que, la verdad, tanto a los niños como a los papás de los niños les satisfacía, que en TEC de Monterrey, o sea, la verdad para mí fue un orgullo que TEC de Ujú. Monterrey dijera que era un excelente programa, que era un excelente proyecto, que era un proyecto escalable. Pues, para mí, obviamente, fue muy gratificante, pero, pues, hubo situaciones que eh, pues, o sea, la verdad, primeramente por mi persona, o sea, no quisiera hablar de quiénes, Okey, pero sí hubo muchas situaciones que no que ya no me dejaban, la verdad, ya no me dejaban estar tranquila, sabiendo que era tan buen proyecto que me lo pelearon, o sea, fue un pleito, o sea, fue un pleito para obtenerlo. Yo decía: "Pues, o sea, ¿qué pasa? Es mío", ¿no? Sí, o claro. sea, esto que está sucediendo, pero al final de cuentas yo dije: "No, ya no", o sea, creo que fue una gran idea, pero yo decido ya no volver a tocar el tema, ya no lo hablaba, ya no lo impartía, ya nada, ¿no? O sea, sí. Y yo dije: Okey, "Pues, bueno", o sea, fue como más frustrante al final de cuenta, pues, me tuve que, lo tuve que asimilar, tuve que empezar a trabajar en otras cosas, pero ya no volver a tocar el tema del emprendimiento de niños, okey. así. ¿Y eso te desmotiva para continuar otro emprendimiento o luego, luego comienzas otro No, proyecto? no, eso creo que sí fue para mí una gran, fue una mala experiencia Okey, desde mi perspectiva, fue una mala experiencia. Y yo sabía, o sea, la verdad, en ese entonces yo descubrí que sí tenía mucho potencial para emprender, porque mira, Mayra, déjame te explico.
yo te decía, leo mucho respecto a emprendimientos y demás. En ese entonces, yo leía mucho a Carlos Kiyosaki, ¿sí? Okey. Y Carlos Kiyosaki habla del cuadrante del cuadrante del emprendimiento, ¿no? Ujú. Entonces, dentro del cuadrante está el empleado y luego está el autoempleado, que son, pues, prácticamente lo que normalmente la mayoría de las personas hace, ¿verdad? Y luego del otro lado del cuadrante está el empresario y está el inversionista, que es donde, pues, obviamente ya se requiere, tanto como empresario como inversionista, se requiere, pues, obviamente más capital y obviamente tienes más riesgos, ¿no? O sea, cuando tú eres un empleado, pues, lo que tú haces es trabajar tiempo por dinero, ¿no? Ujú. Y cuando eres autoempleado, pues, entonces todo depende de ti. Sí, Okey. entonces tú, si trabajas, ganas, si no trabajas, pues no ganas, ¿no? Ujú. Entonces eso es dentro estamos en el rango del emprendedor, ¿no? El autoempleado y el emprendedor, pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Pero cuando ya eres un empresario, pues obviamente requieres más inversión, requieres arriesgar más tu capital Ujú. y obviamente, cuando eres inversionista, pues es, alto riesgos, ¿no? Entonces, Okey. aquí es donde empezaba yo a diferenciar, ¿no? Que es lo que yo lo que probablemente lo que sucedió conmigo es que quise correr antes de caminar, ¿no? Okey. O sea, a mí ¿qué pasa? Yo descubro que tengo este potencial, este programa es bueno, y luego, así como que decido crear una empresa, ¿sí? Okey. Entonces, no tenía experiencia, la verdad, yo trabajaba para una empresa, yo sabía muchas cosas, pero, en ese entonces mi jefe me decía, pues, que no todo un buen empleado era un buen empresario. Yo decía: "No", yo siempre observaba, la verdad, yo tuve esa fortuna de estar siempre al lado de un dueño de la empresa, ¿no? Entonces, Okey. yo observaba mucho a las personas, pero, pues, obviamente hay cosas que no logras captar, ¿no? Okey. Yo veía mi panorama desde arriba, veía todo lo que se requería en una empresa, Ujú. pero, pues, hay cosas que las tienes que aprender sí o sí desde la experiencia, ¿no? Y Okey. esa fue mi primera experiencia en crear una empresa y, pues, obviamente, pues, me fui por la recomendación de una persona y yo nunca supe, yo no investigué nada sobre el notario, ni si de la manera en que lo estábamos haciendo era la correcta, que yo ya después me di cuenta de que, obviamente, esos procesos que a mí me hicieron, a dar esos pasos que me hicieron dar para crear mi sociedad, no eran los correctos, ¿no? No era Okey. la línea por la que se debería de ir, pero, pues, eso lo aprendes con el tiempo, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, esto fue el primer error en el que yo caigo, Okey. en querer correr antes de caminar, ¿no? Okey. Oye, Adriana, ahorita que estás mencionando esto de, eh, con la experiencia, ¿no?, que aprendiste. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando? Mira, si eres, vamos viendo que hay pasos, ¿no? Todo Ajá. todo volvemos al paso. Sobre todo a las mujeres. Ujú. Esto va como consejo como mujer, porque digo, le sirve a cualquier persona, pero nosotros normalmente como mujeres dependemos de alguien o quizás, o nosotros como a lo mejor mamás solteras, Okey. hay muchas mamás solteras que quieren emprender, pero pues su único ingreso podría verse perjudicado si te quieres poner a emprender cuando tienes algo fijo, cuando tienes compromisos con tus hijos, ¿sí? Y es un poquito complicado, ¿no? Entonces, mi primer consejo, y a mí me lo dieron al principio, fue de las cosas que a mí sí me dijeron, y creo que sí lo hice de esa manera, es, si tienes un trabajo o si tienes un ingreso seguro, no lo dejes. Okey. Sí, no lo dejes. Empiézalo a la par. Si Okey. quieres emprender, empieza a la par tu emprendimiento con tu ingreso seguro, ¿no? Ujú. Y velo soltando poco a poco. Es un trabajal, Mayra, la verdad, sí, como y más vuelvo al punto como mujeres, es un poquito más complicado porque no nada más, si eres empleada, no nada más es tu trabajo en la empresa en donde trabajes, ¿no? Sino que son tus hijos, y luego todavía le sumas,
un compromiso más, que es tu emprendimiento, pues entonces, pues obviamente tu tarea, tu actividad se triplica, ¿no? Claro. Entonces es muy complicado. Pero la verdad, si en verdad quieres emprender, es la mejor opción. No nada más para las mujeres, pero sí a nosotros como mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo por esa razón. Sí, porque, y te voy a decir por qué, porque es muy frustrante y por eso muchos emprendimientos dicen que 8 de cada 10 emprendimientos fracasan a los 2 años o más bien ya no hay emprendimiento, ¿no? O sea, en realidad Claro. fracasan. Ajá. Sí, ¿por qué? Pues obviamente porque no tienes primeramente la capacidad financiera para solventar los gastos de tu emprendimiento, Ujú. ¿no? Sí, y esto es derivado de que tienes que tener primeramente tu, tu colchón, Ujú. que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que tienes que tener mínimo 6 meses de dinero ahorrado, con lo que Okey. tú puedes sobrevivir esos 6 meses Ujú. sin depender de tu nuevo negocio, ¿no? Okey. Si no lo tienes, pues mejor quédate con tu empleo, ¿no? Y emprende desde ahí, desde ese Okey. punto. Ajá. Sí. Oye, Adriana, fíjate que yo he escuchado muchas veces, y tú nos vas a desmentir esto. Yo he escuchado muchas veces que un negocio para que te dé ganancias, se ve reflejado hasta el año. ¿Es cierto o no es cierto? Todo depende. Okey, ¿de qué Todo depende? A depende, ver, Mayra, Adriana. justamente. Primeramente, ¿qué emprendimiento es? ¿No? Okey. En muchas ocasiones lo vas a ver, tú vas a decir, no, pues yo estoy vendiendo, ¿no? A Ujú. otro de los consejos, por ejemplo, ahorita que lo comentas, otro de los consejos que también a mí me tocó vivirlos, la verdad, es que separes tu negocio Ujú. de tu vida personal, ¿sí? Okey. Tienes que tener un presupuesto de negocios y tienes que tener un presupuesto personal, Ujú. ¿sí? Si los mezclas, no sabes si pierdes ni ganas, es la primera, y la segunda, absorbes las ganancias de la empresa, ¿no? O de tu emprendimiento. ¿Y qué pasa? Es de que la mayoría de las ocasiones, esto es lo que te hace, tronar tu negocio, ¿sí? Okey. Y bueno, referente a lo que tú dices, no, creo que en los emprendimientos, a partir del segundo año, que es lo Okey. que yo he visto y es lo que he vivido, Ujú. del segundo año es donde ya empiezas ¿Ver las a ver un ganancias? poquito más, ¿no? Se Okey. supone que, cuando empiezas o cuando le debes de sacar ganancias a la empresa es después de los 5 años, Okey. ¿sí? Pero, ojo, yo estoy hablando de ganancias, Ujú. ¿sale? Es muy importante, como les decía, es separar tus ingresos personales de tus ingresos, de tu emprendimiento, de tu negocio. Ujú. Pero, ¿qué es lo importante? O sea, no quiere decir que si no le vas a sacar ganancia, es de que entonces, ¿de qué voy a vivir, no? Ajá. Aquí lo importante es que te pongas un sueldo Ah, y que okey. vivas con tu sueldo. O Ujú. sea, las ganancias es una cuestión y el sueldo forma parte del gasto de tu operación, ¿sí? Okey. Entonces, tú tienes que ver qué cantidad de dinero necesitas para vivir tú Ujú. como persona, como familia, ¿sí? Y dejar que tu negocio, siga funcionando, ¿no? Sus ganancias se supone que, pues, tienes que alcanzar a cubrir esas necesidades, ¿no? No Claro. siempre, la verdad, no siempre quiere decir que tengas ganancias. Por eso es que para obtener ganancias, tienes que dejar pasar ese tiempo, ¿no? Pues, Ujú. si tú pones un negocio hoy, obviamente mañana no van a llegar tus clientes a comprarte, ¿no? Todo es un proceso, ¿no? Tienes que darte a conocer, tienes que empezar a ver qué producto, si se trata de producto, qué producto es el que funciona, qué no funciona, qué quito, qué pongo, o sea, es pivotear. Pivotear Ujú. esa es la palabra correcta. Sí. Pivotear qué es lo que tu negocio requiere o que tu mercado requiere. Sí, fíjate, Adriana, que yo a lo que a veces me cuentan o escucho, noto que muchas veces el reto es uno mismo, ¿no? En los emprendimientos. Una, porque me imagino que se necesita constancia en tu negocio, o sea, no bajar la guardia. Otra, me he dado cuenta que muchas de las empresas que fracasan es porque luego cuando ven la ganancia ya empiezan a gastar, ¿no? Y lo empiezan a gastar en cosas personales, que la familia, que esto, que el otro. Y una de las cosas que una vez me acuerdo como que medio me contaste fue esta parte como de gastamos, a lo mejor o hacemos compras que rebasan
un salario, ¿no? Que rebasan cuando platicábamos de lo del salario, que rebasan esta parte, ¿no? ¿Lo has notado o en este periodo de tu vida en el emprendimiento, sí has notado que muchas veces fracasa por eso? Vuelvo al punto, Mayra, es cuando nos separamos Lo negocio de personal. lo personal, ¿sí? Si tú, se supone que cuando tú estás en tu negocio, en tu emprendimiento, tú dices, hoy vivo con 15,000 pesos mensuales, ¿no? ¿Cuánto requiere mi negocio vender para que yo pueda percibir un salario de mi empresa, de mi negocio, de mi emprendimiento para que me pueda pagar este salario, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, tú ya lograste obtener tus ingresos por salario de tu propio negocio, ¿no? Y cuando tú ves, pues es que está dejando ganancias 20,000, ¿no? No, pues entonces me aumento mi sueldo, ¿no? Okey. Y ya, va mi incremento salarial y luego ves que, no, pues me quedaron 25. No, pues me incremento mi salario, ¿no? Ujú. Pero entonces, ¿qué le estás dejando a tu negocio? ¿Sí? Cuando Okey. surja una necesidad, ¿qué pasa? O sea, hablando de negocio, ¿no? O cuando te surja una oportunidad de crecerlo, ¿qué pasa? No, pues Pues no no va a tienes, haber. ¿no? Ujú. Entonces tú te lo estás comiendo. Tú te estás comiendo tu negocio en tu salario. Entonces eso es ahí donde va el negocio hacia abajo, Ujú. y por eso, pues ya te quedas sin ingresos. O sea, ya no hay manera de cómo puedas reinvertir ese capital en tu negocio y te Ujú. lo estás comiendo en utilidad para ti personal, ¿sí? Ujú. Entonces eso es importante separarlo. Por eso es importante separar uno del otro. Ahora, eh, es muy complicado, Mayra. La verdad, sí, la verdad, las personas no me van a dejar mentir, las personas que ya son emprendedoras, las personas que ya han pasado por este proceso, pues en muchas ocasiones es muy frustrante no llegar a tu meta Ujú. para percibir ese salario, pero pues forma parte de lo mismo, ¿no? Forma Claro. parte de ese crecimiento, el tener resiliencia. O sea, fíjate que ahorita que hablo de la resiliencia, yo he estado estudiando el estoicismo y Okey. habla de esto. No sé, Ajá. sí, o sea, muchos principios que tienes que tener para que tú encuentres esa paz interior y no te dé esa ansiedad, o sea, el relajarte, o sea, son procesos que vives hasta cuando tú tienes un empleo, ¿no? Porque Okey. rebasas tus ingresos más bien rebasas tus gastos sobre tus ingresos, o sea, te Ujú. sobreendeudas, usas tus tarjetas de crédito y demás, y ya llega el momento en el que tú ya no puedes sostener, pues, ni Claro. siquiera tus tarjetas, ¿no? O Ujú. sea, empiezas a pagar mínimos y empieza a entrar ese saboteo en tu cabeza, ¿cómo le voy a hacer ahora para salir de estos compromisos? ¿Cómo voy a hacer esto? Aún así, sabiendo que tú vas a percibir esos 15,000 pesos que tú antes requerías, Ajá. ya no los vas a ya no son suficientes para, vivir, ¿no? Claro. Para llevar el mismo ritmo de vida que vivías. Esto es lo mismo que pasa con los emprendimientos, ¿no? O sea, tienes picos, o sea, la verdad, sí un emprendedor, vive muchas experiencias muy complicadas, en muchas ocasiones se siente solo, o sea, siente que las demás personas no te apoyan, o sea, no encuentras, la verdad, no encuentras ese apoyo que tú requieres, y menos cuando se trata de dinero, ¿no? Porque Claro. dices tú: "¿Cómo le hago para solventar mis compromisos personales y mis compromisos, de mi negocio?". Ujú. Entonces, ahí caes en una situación complicada, pero todo es cuestión de que, te prepares. Yo creo que aquí en el emprendimiento también hace falta, mucha falta, ese tener ese acompañamiento emocional, Ujú. porque yo digo que en todas las cosas hace falta, sí, en tu vida personal, Ujú. pero cuando eres un emprendedor también requieres de un apoyo, una ayuda emocional, porque sí en muchas ocasiones es muy estresante. Sí, claro, me imagino. Ahorita que estás mencionando esto, Adriana, se me viene a la mente ¿cuáles son 3 retos que tú consideras que son los que más frecuentes se enfrenta el emprendedor? Primer reto. El primer reto eres tú, Okey. ¿sí? Eres Ujú. tú mismo, o sea, tú mismo te saboteas. Cuando algo no te sale bien, tú mismo,
consideras que tú eres el que fallas, ¿sí? Ujú. El que no eres suficiente, el que te falta algo y demás. Ese es el primer reto, es el que tienes que empezar a trabajar. Y vuelvo al punto, yo creo que esto sí requiere un acompañamiento emocional, Okey. porque el emprendimiento es solitario, ¿sí? Ujú. El otro reto, definitivamente, no lo quería poner en primer lugar, pero tú sabes cuál es el financiero. El financiero. Ajá. O sea, tienes que tener, yo creo que un emprendedor tiene que tener educación financiera, sí o sí, Okey. ¿sí? Ujú. Es importantísimo saber cómo vas a manejar tu negocio y tu vida personal, Okey. ¿sí? Este Ujú. es otro. Y pues obviamente la capacitación continua. O sea, como emprendedor, tienes que capacitarte en muchas áreas de tu vida porque en principio hablábamos, el emprendedor es prácticamente el autoempleado, ¿no? Ya Okey. llegarán a empezar a incluir, alguien que sume a tu equipo, pero normalmente eres autoempleado. Entonces, cuando eres un autoempleado, tienes que ser el todólogo, ¿sí? Okey. Tienes que saber que se pagan impuestos, tienes que saber cómo administrar tu dinero, tienes que saber de ventas, tienes que saber de productos, de almacenes, o sea, dependiendo a lo que te dediques, ¿no? Ujú. Pero si eres, por ejemplo, que hay muchos negocios de comida, pues tienes que ser cocinero, tienes que ser, o sea, tienes que saber cómo administrar tus insumos, tienes que saber, sobre los trámites que hay que sacar para poder salir a vender. Si es un puesto callejero, pues también requiere de permisos, ¿no? Requiere de requisitos. Entonces, pues eres el todólogo, ¿no? Claro. Entonces, esa preparación continua es muy importante. Okey. Oye, Adriana, y durante tu periodo del emprendimiento, ¿llegaste a tener miedo al fracaso? Sí. ¿Qué hacías en esos No, ¿qué momentos? hago? Sí, Okey. ¿qué hago? O sea, mira, Mayra, el miedo Ujú. es es una emoción. Es una emoción. Es una emoción que yo creo, y yo he escuchado a grandes personajes, o sea, que son líderes y dice, o sea, grandes empresarios que dicen: "Yo aún tengo miedo", Sí, ¿sí? claro, porque es algo Porque es al automático. sí, claro. O sea, Ujú. porque cada que brincas tu línea de comodidad, Sí, claro. te enfrentas a un miedo. Ujú. ¿Sí? Y cada que ya rebasaste esa línea, o sea, te Ujú. encuentras otro miedo. Claro. Y entonces el miedo jamás lo eliminas de Sí. tu vida, pero, pues, obviamente, lo importante es que no te dejes sabotear por el miedo, ¿sí? Que aún con Okey. miedo salgas. Okey, Adriana. Oye, Adriana, y respecto al acompañamiento de familiares, amigos, yo sé que es un papel muy importante, en los emprendimientos, me imagino, ¿no? ¿Tú lo has tenido, tú lo has vivido? ¿Quiénes son los que te llegaron a apoyar? ¿Quiénes a lo mejor no tanto? Que te sorprendió que dijeras: "Pensaba que ibas a apoyar y nada". Mira, Mayra, como te comenté, un emprendedor o cuando tú te metes a esta parte del emprendimiento, creo que, lo vuelvo a decir, es un camino de los solitarios, Okey. ¿sí? Porque y vuelvo a hablar como mujer, es una situación que creo que como mujeres la sufrimos o la padecemos más, porque cuando un hombre decide emprender, o sea, la mujer está para apoyarlo, ¿no? Siempre Sí. como que sí, tú puedes, ¿no? Y todo. De hecho, hay una frase, Adriana, perdón que te interrumpa, pero hay una frase, ¿no? Detrás de un gran hombre Hay una gran hay mujer, una gran mujer. es Ajá. correcto. Pero, ¿y detrás de una gran mujer? Sí, claro. No existe la No frase. existe la frase, ¿verdad? No. Entonces, tú como mujer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás sola, la verdad estás sola porque, tienes compromisos más allá de esta lucha de querer emprender, de querer sobresalir y de querer ser más, ¿no? Entonces, están tus hijos, están tu pareja, están tus familiares. Entonces, creo que en muchas ocasiones, quien menos te apoya es tu propia familia, ¿sí? Okey. O sea, no lo entiende, no lo entiende. Yo no digo que a mí no me han apoyado, Ujú. sí, pero es muy complicado o sea, que valoren esa parte, ¿no? Que lo entiendan. ¿Por qué? Porque
el emprendimiento, o sea, cuando tú emprendes, no nada más es decir, voy a trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7 o corrido de 9 a 6 o sí, no, un emprendimiento y dependiendo qué emprendimiento también sea, o sea, no es así. Ok. Hay periodos en los que es 100%, 100% el tiempo a tu emprendimiento. Por ejemplo, yo recuerdo esto que te mencionaba del diseño de curso de mis hijos. O sea, me llevé un año en hacerlos. Yo a la hora de la comida, cuando yo trabajaba, mi compañera y yo nos comíamos rápido y nos íbamos a trabajar. Pero yo les he dicho mucho, o sea, yo soy muy metida, o sea, yo cuando algo me interesa, o sea, me meto y me meto, ¿no? Es que llegaba yo a mi casa, yo cuando llegaba a mi casa, pues me ponía a preparar la cena, les daba de cenar, acostaba a mis hijos, me iba a acostar y en medio de mi noche, ¿qué hacía? O sea, mi cabeza estaba dando vuelta, 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 que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que, ay, se me ocurrió hacer esto, o sea, sí, como yo pivoteé muchísimo, muchísimo este programa, entonces yo decía, ay, se me ocurrió esto. Me levantaba y me ponía a escribir, me ponía a hacer, y te lo juro que me daban las 5 de la mañana, yo escribiendo, haciendo, y cuando menos reaccionaba, chin, para que no se diera cuenta mi esposo, iba y me acostaba. Ok. Sí, me acostaba porque yo me levantaba, te diría que a las 11, como a las 12 de la noche, y me quedaba haciendo esto del proyecto. Había ocasiones en que me daban las 5 de la mañana y yo me tenía que levantar sí o sí a las 6 de la mañana para Ajá. preparar el desayuno de mis hijos y el desayuno de todos para irnos a trabajar, ¿no? Entonces había noches en que yo no dormía, ¿sí? Pero era tanta Ok. mi euforia que no me percataba yo de que no dormía. No dormía. Ok. Ujú. Sí, y así me la llevé un año. No te digo que todos los días dormía, pero sí, ya después lo que hacía era agarrar una libreta y la ponía en mi buró, porque yo decía, es que si ya al día siguiente a veces se me venían cosas a la cabeza de qué hacer, qué ideas se me ocurrían, y ya en la mañana siguiente ya no me acordaba. Entonces Ok. empecé a dejar una libreta y una pluma en mi buró, y se me ocurría algo, lo anotaba, Ujú. y ya de esa manera me iba a acostar, pero no podía dormir porque mi cabeza estaba dando vuelta y vuelta y vuelta de qué hacer, cómo lo iba a hacer, ¿no? Ujú. Así era mi vida. Ok. Pero sí es muy complicado porque, digo, esto fue el curso de emprendimiento, pero tuve más emprendimientos. Fíjate, ahí bien curioso, porque cuando yo me doy cuenta, cuando ya imparto el curso, cuando yo estoy dando parte de mi curso de niños emprendedores, yo lo enfoqué mucho en lo financiero, Ok. ¿sí? O sea, yo a los niños les enseñaba finanzas, a cómo ahorrar, a cómo invertir, cómo serán las ganancias, qué era un crédito a los niños. O sea, yo les enseñé qué era un crédito, qué era una inversión, qué era un gasto, qué era un ahorro y demás, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente sí, también yo traía algunos desórdenes financieros ahí. Y ahí para mí fue muy importante, por eso te digo que para mí ese curso de los niños me ayudó muchísimo y creo que fue mi punto de lanza para ya decidir cambiar mi estilo de vida, ¿no? Ok. Y ¿qué pasaba? Que yo decía, no. O sea, yo les impartía valores y yo decía, ¿qué valor tengo que trabajar hoy? Yo, Adriana, para ser congruente con lo que yo les estoy enseñando a los niños. ¿Y Ujú. qué tengo que modificar en mis finanzas? Porque tengo que ser el ejemplo, ¿no? Entonces, yo era empleada, ¿sí? Y yo le estaba impartiendo un curso de emprendedores a mis hijos. Entonces, yo llegué a un punto en el que yo dije, yo no me quiero dedicar a trabajar. No quiero hacer una cosa o enseñar una cosa o decir algo, porque aquí Ujú. era lo que yo estaba diciendo a los niños, pero yo no era congruente porque yo pues jamás había emprendido, ¿no? Entonces, ahí yo empecé ya también a planear mi salida de mi trabajo, Ok. ¿sí? Ujú. Decía yo, no, yo tengo que emprender y tengo que emprender y tengo que emprender. Y así fue, empecé a hacer mis ahorros porque yo programé mi salida de trabajo, de empresa, de trabajar Ok. para empezar a emprender. Y emprendí junto con mis hijos. Ok,
Adriana, qué Sí. padre suena eso, pero a la vez también yo me imagino, o desde lo que yo capto y de las veces que yo he emprendido, esta parte como de que lo romantizamos mucho también, ¿no? Romantizamos mucho como, ay, qué bonito es emprender y todo me va a ir de maravilla, cuando realmente el emprender no es romántico. Es una lucha constante contra muchas cosas y es importante que dejamos de ver esta parte de emprender es romántico, es lo mejor o va a ser como la parte de que me va a dar mucho dinero, ¿no? Como voy a ser millonaria después de emprender, ¿no? No, claro que no. Entonces, yo creo que más bien ahí hay que escuchar el consejo de Adriana. Entonces, Adriana, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera emprender? Pues lo que tú comentas y lo que ya hablamos, ¿verdad? O Ujú, sea, no es, incluso, fíjate que ni es malo decirlo, yo no soy, o sea, no se me apetece emprender, ¿no? ujú, El emprendimiento no es para todos, ok. así de simple. Y Ujú, me lo dijo mi jefe muy claro, o sea, él decía, hablaba sobre empresarios, pero el emprendimiento no es para todos y es válido, ¿no? O ujú, sea, tú puedes ser muy feliz y muy exitoso en una posición laboral ujú, y que no es criticable, pues quien lo quiere hacer así, lo quiere manejar de esta manera, pues es muy válido porque claro. es un sistema de vida, ¿no? Pero obviamente sí, o sea, emprender no es nada fácil. Vienen muchas situaciones, o sea, hay momentos en los de que es cero ingreso, ¿sí? Ujú, O mínimo ingreso. Y tú dices, ¿y cómo voy a sostener? ¿No? ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Y qué va a pasar? Yo, fíjate, Mayra, que sí soy una mujer de fe. ok. Sí, duele mucho y te sientes frustrado, pero yo creo que cuando te agarras de la mano del creador, Ujú, o sea, es más, como más llevadero, ¿no? No sabes ni cómo, la verdad no sabes ni cómo sales adelante, pero mira, aquí estoy, ok. ¿verdad? No me he muerto de hambre, ni de, Exacto. sí, o sea, he salido adelante con muchos esfuerzos. Ahora quiero Ujú, comentarte, o sea, yo emprendí, ahí empecé a emprender, ¿sí? ujú, Fui ok. emprendedora, Ujú, pero yo ya brinqué del otro lado del cuadrante. Yo ya no ok. soy emprendedora, soy empresaria. Muy O bien, sea, ya, Adriana. ya tengo un poquito más de riesgo en mi negocio, pero cuesta Ujú, muchísimo, duele. La verdad, emprender duele. sí, claro. Ser empresario conlleva más compromisos y entonces todavía aún es más doloroso, ¿no? Me No es imagino. imposible, pero sí ya te lleva a un compromiso legal, Ujú, fiscal, laboral, mucho más complicado que el ser emprendedor, ok, ¿sí? muy bien. Oye, Adriana, y yo quisiera saber más. Yo sé que allá en casita también quisiéramos saber más, pero ¿qué consejo o qué dirías como últimas palabras respecto a este capítulo del día de hoy? Ay, Mayra, sí, nos llevaría mucho, mucho más. Digo, esto es así como la probadita de lo que es ser emprendedor, lo que es ser, buscar tu sueño y no el de alguien más. O sea, eso es muy importante. Si es tu deseo mm, hacerlo, pues está bien. Si tu deseo no es ser emprendedor, no meterte en complicaciones, está bien también. Pero sí el consejo que yo les daría es que estudien antes de que, primeramente, antes de que vayas a emprender algo, estudies lo que vayas a emprender. O sea, que investigues más, primeramente, sobre tu emprendimiento. Lo Ujú, que yo ya les he comentado, pues, hay que trabajar la parte emocional porque es muy importante, la parte financiera, edúquense financieramente, también ese es un punto muy importante. O sea, si no sabes manejar tus finanzas personales, pues es complicado, manejar, un negocio, ¿no? Manejar claro. las finanzas de un negocio. Estudien mucho, prepárense. Y sí, otra de las cuestiones es que, pues, también prepares, si es que tienes familia, pues, prepares a tu familia, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque tiene que ser así como una complicidad, ¿no? O sea, a lo mejor si tu familia no se quiere involucrar en tu emprendimiento, pues
simplemente el que tú sientas ese apoyo de tu familia en que te dejen, ¿sí? A que tú lo hagas, que no te cuestionen, que no te critiquen. Porque fíjate, Mayra, yo me he dado en muchas ocasiones me he dado cuenta que los familiares son los primeros que sabotean tu proyecto. Son los que menos apoyan en la parte de que consuman, de que lo promuevan, de que sí, ¿me entiendes? Sí, O claro. sea, tu familia es la que menos te apoya. Entonces, Y amigos. amigos, sí. No, los amigos definitivamente no. Yo también en eso me he dado cuenta. O sea, que tú les dices a tus amigos, oye, voy a abrir un negocio así, 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 Ajá. para que vengas. Ujú. ¿Cuántos amigos se pararon en tu No, negocio? pues no. Ninguno. Y Ajá. dices tú. Y luego todavía te preguntan, ¿y cómo te ha ido? O sea, sí, Exacto. ¿no? Ajá. Entonces sí, hay muchas cuestiones que, pues, pero no es el hecho, cuando tú crees que eso va a suceder, pues no sucede, prepárate porque no va a suceder, Ujú. pero no importa, o sea, cuando tú tienes esa convicción, esas ganas de ser emprendedor, de emprender algo, de hacer algo por ti, o sea, de vivir y contar tu historia, no la de otro. Eso, pues también te deja muchos grandes aprendizajes, muchas grandes satisfacciones y obviamente nada fáciles, pero sí muy satisfactorias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Adriana, por habernos compartido poquito, porque yo sé que es un mundo Sí, todo no esto. podríamos abarcar Sí. en una hora todo lo que Se conlleva el abordaría. emprendimiento, ¿verdad? Así es. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Esperamos que allá en casita les ayude muchísimo toda la información que Adriana nos brindó el día de hoy. Y pues bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Yo soy Mayra. Yo soy Adriana. Y esto fue El Renacer de Eva. Adiós. Nos vemos en la próxima.